Muy buenas a todos, les habla Juan Carlos Tejero Medina, estudiante de Derecho del Politécnico Gran Colombiano. Un gran abrazo para todos, hablando desde Bogotá. Hoy les traemos la lectura fundamental, unidad 3, escenario 6, calificación de la demanda, reforma y adición. Veamos de qué se trata. Calificación de la demanda. La demanda, denuncia o querella se puede presentar de manera escrita u oral, según como se encuentre contemplado el procedimiento para el caso en específico. El juez o autoridad investida se convierte en el sujeto pasivo al estar obligado a recibir dicha actuación por parte del interesado, garantizando el derecho de acción y de acceso a la administración de justicia, entre otros. Pero esto no implica que el libelo demandatorio no adolezca de información mínima necesaria. Ley 1564 de 2012, artículo 82, o de los anexos pertinentes. La calificación de la demanda consiste en ese estudio del juez del libelo demandatorio que lo llevará a concluir que la actuación es adecuada o que se debe corregir o complementar. Artículo 90. A continuación se exponen esos tres momentos: la admisión, inadmisión y el rechazo de la demanda. Además se muestran como un semáforo en el cual se puede seguir adelante, se debe corregir o no hay lugar a su trámite. Admisión. En los eventos en que el juez verifique que la demanda reúne los requisitos legales del artículo 82 del Código General del Proceso, en atención a la naturaleza del litigio que se acompaña de los anexos y no evidencia ningún otro obstáculo para su viabilidad, el juez deberá emitir un auto, el cual se notificará por estado al demandante, en el que indique que se admite la demanda en aquellos procesos declarativos, o se libra mandamiento de pago en los procesos ejecutivos, o se dé curso a la distribución de un patrimonio en los procesos declarativos. En este auto además indicará la carga del demandante con relación a la notificación del demandado, Ley 1564 de 2012, artículo 291 a 293, y se reconocerá personería jurídica al abogado en caso de ser procedente. La autoridad judicial tendrá la carga de asumir algunos defectos que advierte en el libelo demandatorio, como adecuar el proceso al trámite adecuado, por ejemplo, que el demandante enuncie que se trata de un proceso verbal, pero en realidad consista en un verbal sumario. En ese caso, es el juez como instructor del proceso quien adecúa el trámite a seguir y vincula a los demás demandados a la actuación a efecto de integrar el litis consorcio de ser necesario. Inadmisión. Es la decisión que emite el juez cuando, al contrastar con la norma, Ley 1564 de 2012, artículo 90, no se cumplen los requisitos exigidos para que el demandante, dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto por estado, pueda corregirlos. De ser así, la demanda será admitida, pero ante el silencio o la omisión de pronunciamiento sobre alguno de los puntos del auto, será rechazada. Las causales son las siguientes: no reunir los requisitos formales. De acuerdo con la lectura anterior, el sujeto activo debe velar por el cumplimiento de los requisitos del escrito demandatorio conforme a los artículos 82 y 83 del Código General del Proceso. Sin embargo, puede acontecer que se omita el señalamiento de alguno de ellos o se realice de manera incompleta, tal sea el caso de la plena identificación del bien objeto del proceso o de los intervinientes, así como la dirección física y electrónica de notificación. ¿Sabía que debido a la pandemia COVID-19, el decreto 806 de 2020 incluyó nuevas causales de inadmisión de la demanda en este sentido, exigiendo el canal digital de todos los intervinientes y el envío de la demanda con copia al demandado, so pena de inadmisión? Ausencia de anexos. Los anexos se encuentran taxativamente señalados en la norma Ley 1564 de 2012, artículos 84 y 85. El juez está llamado a verificar los generales, pero también los específicos para cada caso en concreto. Por ejemplo,
Si lo que se pretende es un proceso de divorcio, será un anexo general el poder al abogado que va a llevar el caso con representación del cónyuge demandante, pero serán anexos específicos del caso el registro civil de matrimonio, donde se ha de inscribir la decisión y, en caso de que haya hijos menores de edad dentro de dicha unión, sus registros civiles de nacimiento. Asimismo, a partir de la pandemia, surge la necesidad de indicar que los anexos, así como las demandas, deberán presentarse en mensaje de datos a las direcciones electrónicas oficiales de los despachos judiciales. Decreto 806 de 2020, artículo 6. Indebida acumulación de pretensiones. Las pretensiones deben cumplir los requisitos esgrimidos en el Código General, Ley 1564 de 2012, artículo 88. Recuerda que existen diferentes tipos de pretensiones. Rojas Gómez 2017. En atención a lo que se anhela de la sentencia, como son las pretensiones declarativas, cuando el derecho es incierto. Constitutivas, cuando lo que se espera es la modificación o extinción de un acto o negocio jurídico anterior. De condena, cuando se pide el pago de unos perjuicios causados. Liquidatorias, en aquellos procesos donde se espera la distribución de un patrimonio, y ejecutivas cuando el derecho es cierto y solo se acude a la jurisdicción en busca de su cumplimiento. De tal forma, podrán acumularse pretensiones declarativas, constitutivas y de condena, en ese orden, en un mismo proceso y bajo un mismo procedimiento. Pero no será posible acumular pretensiones declarativas y liquidatorias, toda vez que no siguen el mismo procedimiento ni llevan el mismo fin, es decir, son excluyentes entre sí. Por ejemplo, con relación a la terminación de un contrato de arrendamiento de local comercial celebrado de manera oral, puede generar una primera pretensión con relación a la existencia del contrato. La segunda pretensión puede ser la terminación de este por la causal invocada conforme al Código de Comercio, y la tercera pretensión, consecuencia de las anteriores, puede ser el pago de unos perjuicios locativos causados. De no redactarse las pretensiones en este orden y con este sentido, el juez procederá con la inadmisión de la demanda para que se corrija y presente de forma debida. Falta de representante. En el punto de la representación, es necesario retomar la lectura fundamental sobre de capacidad para ser parte en el proceso. Ley 1564 de 2012, artículo 54. Para identificar qué sujetos deben comparecer a través de su representante. Por ejemplo, en el caso de la limitación por minoría de edad, se debe actuar a través de quien ostente la representación, los padres o quienes hayan sido designados por la autoridad, como la familia extensa. Y en el caso de las personas en condición de discapacidad, cuando su capacidad de negociar se vea limitada, deberán actuar a través de su apoyo judicial. Ley 1996 de 2019. También se puede presentar el caso de las personas jurídicas y los patrimonios autónomos, quienes deben acreditar la existencia de su representante legal en el proceso. En todos los casos mencionados, el interesado deberá redactar el libelo demandatorio en este sentido, el Poder Judicial, y aportar prueba de la existencia y nexo causal de los mismos. Por ejemplo, si se trata de un proceso de investigación de paternidad de un menor de edad en contra de su presunto progenitor, deberá actuar a través de su representante legal, esto es, su progenitora, y anexar el registro civil de nacimiento que así lo compruebe. Ausencia del derecho de postulación. La materialización del derecho de postulación del demandante a su apoderado se evidencia mediante el poder especial, Ley 1564 de 2012, artículo 74, que debe reunir los requisitos legales y debe ser anexo a la demanda. Sin embargo, esto no es garantía de que la persona que ejerce esté habilitada para la profesión. Por ello es necesaria la plena identificación del abogado, ya sea mediante su licencia temporal o tarjeta profesional, que permita indicar al juez la condición
jurisdicción del apoderado ante el Consejo Superior de la Judicatura. De no aportarse el poder en este sentido o encontrarse alguna irregularidad, el juez ordenará la inadmisión para aclarar o corregir. A raíz de la pandemia, se autoriza la presentación del poder mediante mensajes de datos, sin firma manuscrita o digital, lo que implica que la omisión de la autenticación que se realizaba en la presencialidad se omite y que incluso con solo firmar el poder es válido. Decreto 806 de 2020, artículo 5. Los jueces, para validar el derecho de postulación de los juristas, verifican sus antecedentes en la página web de la rama judicial, la cual puede visitar y validar usted mismo. https://antecedentesdisciplinarios.ramajudicial.gov.co/ Falta de juramento estimatorio. En aquellos procesos en que el demandante genere una pretensión de condena, ya sea ante la reclamación del pago de los perjuicios causados como indemnización o una compensación o el pago de los frutos y mejoras, Ley 1564 de 2012, artículo 206, y no se formule el acápite procedente en debida forma, se deberá inadmitir la demanda para que se ajuste y presente en debida forma. Por ejemplo, si en un proceso de responsabilidad médica el demandante presenta una pretensión subsidiaria de condena, reclamando el monto de 50 millones de pesos a su favor y a cargo del demandado, deberá redactar en la demanda un acápite en el que exponga el juramento estimatorio, determinando el daño emergente, lo que sería una corrección de la operación por otro médico, y el lucro cesante en el reclamo de los días laborales dejados de percibir fruto de una incapacidad. Requisito de procedibilidad. Finalmente, y como se observó en el análisis de los MAS, específicamente en el punto de la conciliación, este se constituye en requisito de procedibilidad para los procesos declarativos, con excepción de los divisorios, la expropiación, los indeterminados, Ley 1564 de 2012, artículo 621, y las demás excepciones contempladas en la norma con relación a las medidas cautelares, el desconocimiento de la dirección donde se pueda notificar el demandado y el proceso de restitución del inmueble arrendado. Por ejemplo, si en un proceso de custodia con relación a los derechos de un niño, niña o adolescente se presenta la demanda sin anexar documento que acredite haber intentado la conciliación, como una constancia de no acuerdo, una constancia de inasistencia, o sin generar un acápite dentro de la demanda en el que explique a la autoridad judicial si se encontraba dentro de algún eximente, la demanda habrá de ser inadmitida. Rechazo. El rechazo de la demanda se puede presentar en dos momentos. 1. De plano. O 2. En consecuencia de una indebida subsanación de la demanda en el término de inadmisión o el silencio del demandante en la misma temporalidad. El rechazo de plano de la demanda procede en tres momentos, a saber, el primero de ellos se presenta cuando la acción ha caducado, por ejemplo en el proceso de impugnación de actos de asamblea. La demanda se debe presentar en un plazo máximo de 2 meses siguientes a la fecha del acto. Ley 1564 de 2012, artículo 382. Algo que puede verificar el juez en la fase de calificación y sobre lo cual habrá de pronunciarse sobre el rechazo de plano de la demanda ante la caducidad de la acción si se radica la demanda luego de este tiempo. El segundo momento corresponde a la falta de jurisdicción o competencia del juez que recibe la demanda. En este punto, recuerde que la jurisdicción se señala desde la especialidad de derecho de que trate el asunto. Así, de un proceso con relación a las obligaciones de los progenitores hacia el menor de edad será propio de la jurisdicción de familia, y el pago de los derechos ciertos e indiscutibles que surgen de un contrato laboral será propio de la jurisdicción laboral. Ante la falta de jurisdicción, no queda otro sendero que el rechazo de la demanda con la devolución de esta al interesado para que la presente ante la jurisdicción adecuada. En cambio, la competencia, como ya se estudió, corresponde a la verificación adecuada de factores y fueros que conlleven a determinar el juez competente para conocer el asunto. Así, si se trata de un proceso declarativo con pretensión de condena, el asunto podrá ser de conocimiento del juez civil municipal en primera instancia, si se trata de mínima cuantía, o de la misma autoridad en primera instancia, si se trata de menor cuantía, y del juez civil de circuito, si se trata de mayor cuantía. En este ejemplo, cuando el juez no tiene competencia
competencia, pero sí se conserva la jurisdicción, emite un auto que rechaza la demanda y lo remite a quien considera es competente, mediante un oficio de compensación a la oficina de reparto. El tercer momento de rechazo de plano consiste en la verificación que hace el juez con relación a los bienes que sean objeto de procesos de prescripción adquisitiva de dominio, cuando estos son de uso público, fiscales o baldíos. Ley 1564 de 2012, artículo 375. No queda otro sendero que rechazar la demanda. Rechazo posterior a inadmisión de plano, falta de jurisdicción, falta de competencia, bien imprescriptible, caducidad de la acción. La existencia de pacto arbitral no es causal de inadmisión ni rechazo de la demanda. Esto solo podrá ser alegado por el demandado al ejercer su derecho de contradicción, mediante la presentación de excepciones previas. A continuación se exponen las decisiones que puede llegar a adoptar el demandante una vez ha sido admitida la demanda con respecto al curso que va a tomar su actuación. Así podrá retractarse retirándola o reformándola, corrigiéndola o adicionándola. Rosas Gómez, 2017, página 273, hasta antes de la audiencia inicial. Ley 1564 de 2012, artículo 93. Reforma, adición o corrección de la demanda. El demandante, en ejercicio de su autonomía, podrá modificar la demanda en atención a lo que requiera. Sin embargo, no es procedente efectuarlo mediante un memorial, pues la norma es muy clara al señalar que se deberá presentar nuevamente la demanda con sus reformas o adiciones. Solo se puede reformar una sola vez siempre que 1. Exista alteración de partes, pretensiones, hechos o pruebas. 2. No se prescinda de todas las partes o de todas las pretensiones, o 3. Esté en un solo escrito. En todo caso, dicha modificación, una vez admitida por el juez, deberá ser notificada en debida forma al demandado nuevamente para que ejerza su derecho de contradicción. Es de anotar que en el proceso verbal sumario no hay lugar a la reforma a la demanda. Ley 1564, artículo 392. Entonces, alteración parcial de los sujetos, alteración de hechos, alteración parcial de pretensiones, alteración de pruebas. Con relación a la alteración de las partes, se debe analizar el momento de la reforma, pues si se trata de una demanda que ha sido admitida, pero no ha sido notificada al extremo pasivo, no acontece mayor variación en el proceso, pues la reforma se somete nuevamente a la fase de calificación, admisión, inadmisión o rechazo, y posterior a esto deberá ser notificada. En caso de ser rechazada la reforma a la demanda, se continúa el trámite de la inicial. Sin embargo, si se trata de una demanda inicial que ya ha sido notificada a los demandados y se vinculan unos nuevos, los que estaban reconocidos con antelación frente a la reforma de la demanda deberán ser notificados por estado y se les correrá el traslado por la mitad del término inicial. En cambio, a los nuevos demandados se les notifica con normalidad. Ley 1564 de 2012, artículo 291, 293, y se les otorgará el término pertinente. Por ejemplo, en un proceso declarativo de pertenencia se dirige la demanda contra Mario y Pedro. Esta es admitida, pero ellos ya fueron notificados en la actuación. Sin embargo, el demandante presenta reforma a la demanda adicionando como demandado a Luis y modificando hechos, pruebas y pretensiones. En este caso, Mario y Pedro serán notificados por estado y tendrán 10 días hábiles para contestar la demanda. Luis, por su parte, será notificado por primera vez mediante los medios idóneos y pertinentes. Ley 1564 de 2012, artículo 291-93, y tendrán la totalidad del término inicial para contestar la demanda. Esto es 20 días hábiles. Retiro de la demanda. El demandante, por diferentes razones, puede tomar la decisión de retirar la actuación. Sin embargo, se debe analizar el momento procesal y las actuaciones llevadas hasta el momento para determinar cuál es el procedimiento por seguir y las consecuencias de dicho acto. De tal forma, si el demandante retira la demanda, incluso sin que el juez se haya pronunciado sobre su admisión o no, solo se le devolverán los anexos en original, dejando copia y constancia de ellos en el libro de anotaciones del juzgado. En virtualidad se dejará constancia mediante mensajes de datos. Sin embargo,
Si el juez ya admitió la demanda y con ella ordenó la práctica de medidas cautelares, se debe presentar memorial para que el juez decida y ordene el levantamiento de estas, sin consecuencia alguna para las partes. Ley 1564 de 2012, artículo 92. En aquellos casos en que el demandado ya haya sido notificado de la actuación y haya ejercido cualquier acto de defensa, el procedimiento por seguir no será el de retiro de la demanda. Podrá tratarse de un desistimiento conjunto, en el que las partes alleguen un memorial mencionando al juez que no se aplique sanción al demandante y se levanten las medidas cautelares, toda vez que llegaron a otro tipo de acuerdo, o se tratará entonces de un desistimiento en el que el demandante se hará acreedor a las sanciones a que haya lugar. Ley 1564 de 2012, artículo 314. En síntesis, una vez presentada la demanda ante la autoridad judicial, ésta se somete a la fase de calificación, donde el juez decide si la admite, inadmite o rechaza. Una vez admitida, se procede a la notificación de los demandados. Sin embargo, pueden presentarse diferentes situaciones que surgieran la reforma o retiro de la demanda, como la alteración de las partes, hechos, pretensiones o pruebas, o un acuerdo con la contraparte extrajudicial. Referencias: Congreso de la República de Colombia 2012, 12 de julio, Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Corte Constitucional, sentencia C-420, magistrado Richard Ramírez Grisales, decreto legislativo 806 de 2020, por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Diario Oficial 51.335, 4 de junio de 2020. Rojas Gómez, M.E., 2017. Lecciones de Derecho Procesal, tomo 2, Procedimiento Civil, Escuela de Actualización Jurídica, ESAJU. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, módulo Fundamentos de Derecho Procesal. Unidad 3, la demanda, su admisión, reforma y adición. Escenario 6, calificación de la demanda, reforma y adición. Autor: Lina María Ortegón Suárez. Asesor pedagógico: Laura Catalina Salcedo Camargo. Diseñador gráfico: Diego Calderón. Les habló Juan Carlos Tejero Medina. Con todo mi cariño.